Hola chicos, bueno, en este vídeo lo que vamos a analizar son las tres leyes de Mendel. Si os acordáis de lo que hemos visto en clase, Mendel a mediados del siglo XIX estuvo realizando una serie de experimentos y llegó a una serie de conclusiones que, como sabéis, pues no tuvieron mucho éxito en la comunidad científica, no fueron aceptadas. Y entonces, hasta unas cuantas decenas de años después, a partir de 1900, que se redescubrieron sus trabajos y gracias, en parte, por el aumento del conocimiento en el campo de la citología, es decir, de la célula y otros avances, no fue cuando se retomaron, como os digo, estos trabajos de Mendel y entonces se pudieron comprobar, añadiendo, como os digo, esta nueva información acerca del material genético. Entonces, en honor a este científico, a Mendel, y que ya 20 años atrás había muerto, decidieron poner el nombre a estas leyes o a estos principios básicos de la genética como las leyes de Mendel. Y ahora lo que vamos a hacer es establecer una correlación entre cada una de las leyes de Mendel con cada uno de los tres experimentos que él llevó a cabo. Vamos a comenzar con la primera ley de Mendel. Si seguimos en la línea del estudio del carácter color del guisante, vamos a ello. Bueno, recordad que lo que se hacía en ese Mendel, lo que hizo en ese primer experimento fue que cogió dos líneas o razas puras, es decir, han de ser homocigóticas. Una de ellas es homocigótica dominante, tiene los dos alelos dominantes, A mayúscula, por eso, como tienen el alelo dominante, que el amarillo domina sobre el verde, son de fenotipo color amarillo, ¿vale? Semillas amarillas. La otra línea pura es la homocigótica recesiva. Tiene como genotipo sus dos alelos recesivos A minúscula, A minúscula. Como tienen los dos alelos recesivos, esto hace que el fenotipo de esa semilla sea color verde. Bien. ¿Qué tipos de gametos, qué tipos de alelos pueden dar estos individuos? Evidentemente, este de aquí solamente puede dar el dominante, al igual que este de aquí solamente puede dar el recesivo. Bien, entonces, ¿qué ocurría cuando estos parentales se cruzaban? Que los individuos de la primera generación filial, a lo que llamamos la F1, van a ser todos híbridos, porque solamente pueden heredar el alelo dominante de un parental y el alelo recesivo del otro parental. Por lo tanto, van a ser genotípicamente un híbrido o lo que también llamábamos heterocigóticos. ¿Y esto cómo se traduce en el fenotipo? ¿Cómo van a ser esas semillas verdes o amarillas? Van a ser amarillas, porque cuando hablamos de individuos híbridos, es decir, que nos aparecen los dos alelos, el fenotipo va a expresar la característica del alelo dominante. En este caso, todos los individuos van a ser amarillos. Esto Mendel pues ya lo pudo establecer en sus trabajos de su primer experimento. Es lo que ha quedado como la primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad de los híbridos. Cuando se cruzan dos individuos distintos de raza pura, todos los descendientes de la primera generación filial F1 son iguales entre sí, es decir, el 100% de individuos van a ser iguales en genotipo, todos serán híbridos, y también en fenotipo, todos serán amarillos. Además, fijaos que este fenotipo es el mismo que el fenotipo de uno de sus parentales y que el fenotipo verde ha desaparecido. ¿Es porque haya desaparecido el alelo recesivo? No. Recesivo tenemos en este parental y un alelo recesivo tenemos aquí, pero como ya sabéis que el dominante lo es sobre el recesivo, esto hace que todos los individuos sean de semilla amarilla y que el fenotipo verde desaparezca. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda ley de Mendel, que se corresponde con los trabajos del segundo experimento que realizó este señor. Bien, partimos como muestra de individuos heterocigóticos que proceden, pues nada más y nada menos que de la primera generación filial del experimento anterior. Entonces, ¿cómo son genotípicamente? Son iguales, son híbridos, lo vemos aquí, son heterocigóticos y fenotípicamente son individuos de semillas amarillas. ¿Qué tipo de gametos, de alelos pueden dar cuando se separen en la reproducción? Bueno, pues en este caso ya tenemos una variedad. Como son individuos híbridos, pueden dar gameto dominante y gameto recesivo. Como este otro parental es el mismo que este,
Lo mismo ocurre aquí. Pueden dar gameto dominante y gameto recesivo, ¿vale? Ahora es el momento de que se crucen estos dos individuos. ¿De qué manera se van a juntar, o lo que se dice en genética, de qué manera se van a aparear estos gametos? Bueno, pues este dominante de aquí se unirá con este dominante de aquí, es una posibilidad. Entonces tendremos un individuo que sea homocigótico dominante. Este gameto dominante se puede unir con este recesivo de este otro, ¿verdad? Entonces tenemos esta posibilidad de un individuo que genotípicamente es híbrido. Después de este parental, su gameto recesivo se puede unir con el gameto dominante de este individuo. Entonces tenemos el caso anterior, un individuo genotípicamente híbrido. Y la cuarta y última posibilidad es que se una los dos gametos recesivos de ambos individuos, que los tenemos aquí, homocigótico recesivo. Por lo tanto, fijaos cómo se cumple lo que Mendel ya estableció en su segundo experimento. Por cada 4 semillas que obtenemos, se cumple la proporción de 3:1, que quiere decir 3 de cada 4 van a tener un fenotipo igual, es decir, van a ser 3 semillas amarillas de cada 4 y la otra semilla que nos queda va a tener el segundo fenotipo, verde. Un 75% de las semillas van a ser amarillas y un 25% de las semillas van a ser verdes. Pero ojo, el fenotipo amarillo se puede conseguir a partir de genotipos distintos. Claro, siempre y cuando tengamos el alelo dominante, vamos a obtener el mismo fenotipo. Fijaos, aquí tenemos un 25% de la descendencia que tiene un fenotipo amarillo, pero desde el genotipo dominante homocigótico. Y estos dos de aquí también tienen el fenotipo amarillo, pero fijaos que son híbridos, son individuos que genotípicamente son heterocigóticos y ya el otro 25% restante se corresponde con ese fenotipo verde, que la única posibilidad que tiene genotípicamente es de tener los dos alelos recesivos. Bueno, pues así es como se enunció la segunda ley de Mendel, o la que también se conoce como ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial, que viene a decir lo que acabamos de ver. Cuando se cruzan dos individuos de la primera generación filial, este y este, que como sabéis los hemos obtenido del caso anterior, ¿qué nos aparece en la segunda generación filial? Pues nos aparecen los dos posibles fenotipos, es decir, color amarillo o color verde, es decir, se recupera ese fenotipo que se había perdido en los individuos de la primera generación filial. Vale, y ahora vamos a la tercera ley de Mendel. Se corresponde, por supuesto, con el tercer experimento que él realizó. Es lo mismo que el primero y el segundo experimento, solo que en lugar de analizar la transmisión hereditaria de un carácter, se analiza la transmisión hereditaria de 2. Por lo tanto, en lugar de tener un gen, vamos a tener 2. Conservamos el gen del color de la semilla, que lo habíamos denominado con la letra A, lo veis aquí. A mayúscula, A minúscula sigue significando lo mismo. A mayúscula, semillas amarillas y A minúscula, semillas verdes. Pero al mismo tiempo se quiere estudiar cómo se transmite la característica textura de la piel. En este caso se utiliza la letra L para designar este carácter observable de la textura de la piel, siendo L mayúscula piel lisa que domina sobre L minúscula piel rugosa. Vale. La idea es la misma, el mecanismo es el mismo. Primer experimento o primera ley, tenemos que cruzar dos individuos de razas puras. Uno de ellos homocigótico dominante, A mayúscula mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Este es su genotipo. ¿Cómo va a ser fenotípicamente? En cuanto al color de la semilla, amarillo. En cuanto a la textura de la piel, va a ser lisa. Y el otro individuo o línea de raza pura ha de ser el homocigótico recesivo. A minúscula, que fenotípicamente supone un individuo de semilla verde y fenotípicamente desde el punto de vista de la rugosidad de la piel va a ser una textura rugosa, ¿de acuerdo? ¿Qué posibles alelos va a dar cada uno de los individuos? Este de aquí, este parental, nos va a dar los únicos que puede dar, es decir, en cuanto al color y en cuanto a la textura, ambos son los dos alelos dominantes.
Lo mismo en este parental, solo que como es el homocigótico recesivo, los posibles alelos que nos van a dar son los recesivos. Bien, pues entonces se cumple lo que dice la primera ley de Mendel. Del cruce de estos dos individuos, el 100% de la descendencia en la primera generación filial, F1, son híbridos, ¿vale? Son todos híbridos, cuyo genotipo es este de aquí, heterocigótico. ¿Cómo van a ser fenotípicamente? Pues iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores, porque como en situación de ser híbrido, ya solo por el hecho de que aparezca el alelo dominante, tú vas a tener ese color que marca el alelo dominante, es decir, amarillo, en cuanto al color de la semilla. Y en cuanto a la textura de la piel de esa semilla, va a ser lisa. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurría en ese segundo experimento cuando cruzábamos entre sí individuos obtenidos de la primera generación filial. Bien, son iguales el uno como el otro porque se autofecundan. ¿Qué posibles alelos pueden dar ahora en esta ocasión? Bueno, pues nos fijamos que aquí las posibilidades ya se han duplicado porque tanto de este individuo como de este individuo las posibilidades son las siguientes. Que se segreguen los alelos dominantes de ambos caracteres, aquí lo vemos, A mayúscula, L minúscula, que se combine el alelo dominante del color con el alelo recesivo de la textura de la piel, es decir, A mayúscula, L minúscula. Otra tercera posibilidad sería el alelo recesivo del color con el alelo dominante de la textura de la piel, es decir, A minúscula, L mayúscula. Y una cuarta y última posibilidad es que se unan los dos alelos recesivos de ambas características, A minúscula con L minúscula. Claro, con este individuo sería exactamente lo mismo porque es el mismo individuo. Entonces, ahora ya, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues al igual que cuando estudiábamos las diferentes posibilidades, pero solo cuando estudiábamos un carácter, tendríamos que ver qué posibilidades tenemos aquí. Pero claro, estamos estudiando no uno, sino dos caracteres. ¿Vamos a tener más posibilidades? Claro, si estudiando solo un carácter, en la segunda ley de Mendel, nos aparecían que de 4 semillas se confirmaba la proporción 3:1, ahora ya no van a ser una muestra de 4, sino 16, por el hecho de que estamos estudiando dos caracteres a la vez, ¿vale? Entonces, pues es muy útil utilizar una técnica que se conoce como el cuadro de Punnett. Y el cuadro de Punnett es esta tabla que veis aquí de doble entrada, ¿vale? Esta tabla tiene una columna, ¿vale? Y una fila. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar en esta fila y en esta columna? Los posibles gametos que van a dar cada uno de estos individuos. Que en este caso, como partimos de individuos que son iguales, vamos a poner lo mismo en esta columna como en esta fila, ¿vale? Vamos a ir poniéndolos A mayúscula, L mayúscula. Viene de aquí. Este A mayúscula, L minúscula viene de aquí. A minúscula, L mayúscula viene de esta posibilidad de combinación. Y por último, los dos alelos recesivos, que era la cuarta y última opción. Bien, arriba ponemos exactamente lo mismo. Y ahora, como os podéis imaginar, lo que tocaría hacer sería unirlos. ¿Qué escribiríamos aquí? A mayúscula, mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Qué pondríamos aquí? A mayúscula con A mayúscula, L mayúscula con L minúscula. Lo haríamos así para cada uno de los 10 huecos que tenemos aquí, de manera que al final vamos a obtener 16 datos de genotipos, ¿verdad? Estos son los posibles genotipos a los que podría dar lugar el cruce de estos individuos teniendo en cuenta dos caracteres. Y si ahora nos hicieran la pregunta de ¿cómo van a ser fenotípicamente? Bueno, pues entonces aquí lo que se tiene que cumplir es la proporción 9:3:3:1 que Mendel ya consiguió demostrar en su tercer experimento, lo que es su tercera ley. Hay 9 individuos de 16 que van a presentar el siguiente genotipo. Van a ser con semilla de color amarillo y con la textura de la piel lisa. Y ahí caben varias posibilidades, ¿verdad? Para que se cumpla esto pueden ser o bien homocigóticos dominantes para los dos caracteres o bien pueden ser híbridos para los dos caracteres. En total estos serían 9 de los genotipos que hay aquí. Hay otra posibilidad
hay 3 individuos de estos genotipos en los que se va a cumplir que el color de la semilla sea amarillo, pero la textura de la piel sea rugosa. Entonces habría que buscar aquellos genotipos en los que a la vez se cumplan estas condiciones. Si el color tiene que ser amarillo, nos valdría tanto el homocigoto dominante como el híbrido, pero si la textura de la piel ha de ser rugosa, pues entonces tendríamos que buscar a la condición anterior del color que tengan los alelos recesivos, a L minúscula y L minúscula. Luego, en esta proporción 9:3:3:1, hay 3 individuos de estos genotipos que justo se cumple lo contrario. Van a tener color verde, pero una textura lisa de la piel. ¿Para que sean de color verde? Pues obligatoriamente se va a tener que cumplir que tengan A minúscula y A minúscula. Pero, ¿podemos llegar al fenotipo piel lisa a través de 2 genotipos? Sí, tendremos que buscar allá donde tengamos para el carácter L, tengamos homocigótico dominante o heterocigótico, es decir, híbrido. Y luego ya por último tenemos la última posibilidad, una de 16, en la que nos encontremos al doble homocigótico recesivo, es decir, un guisante que sea de color verde y que tenga la piel rugosa. Bueno, pues así se confirma la tercera ley de Mendel o la ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Viene a decir que cuando se cruzan 2 individuos que difieren, es decir, cuando se va a estudiar más de un carácter, la transmisión de cada carácter es independiente de la del resto, es decir, se cumplen las primeras y la segunda ley de Mendel de manera independiente, solamente que aquí estudiamos la transmisión al mismo tiempo, pero recordemos que son patrones de herencia independientes. Bueno, chicos, pues hasta aquí la teoría de las leyes de Mendel, que viene a ser lo que ya estudiamos en clase como sus 3 experimentos, y a partir de aquí pues se trataría de poner en práctica a través de la resolución de unos problemas sencillos de las 3 leyes de Mendel.